Grupo Z y la revista Tiempo presentan Descubrir España. ...1992... un año de acontecimientos culturales que Caja de Madrid patrocina para todos. Madrid es cultura. Caja de Madrid les invita a ver el vídeo que se ofrece a continuación. Madrid. Nací en Madrid, una villa que letras y armas ha dado, donde el bárbaro se humilla, y del orbe prolongado es la octava maravilla. Sus edificios famosos son, en pobre pedernal, altivos, grandes y hermosos, que ya la fama inmortal los juzga por milagrosos. El visitante se sorprende al llegar a Madrid y encontrar una ciudad abierta que ha sabido mantener un equilibrio entre su historia y la inevitable expansión modernista. Sobre los orígenes de Madrid no tenemos demasiados conocimientos, existiendo una gran controversia sobre su procedencia, ya que unos autores atribuyen su paternidad a los celtas, otros a los griegos, romanos, visigodos o árabes. Así, se supone que el nombre de Madrid procede de la época visigoda, derivándose de la palabra matrice, que significaba arroyo matriz. Otros autores, sin embargo, le atribuyen procedencia árabe, basando su origen en la palabra majerit, que significaba venas de agua. También hay quien sostiene su procedencia romana, buscando la etimología de su nombre en las palabras Madritum o Maidrit. En el Fuero de la Villa, dado por Alfonso VIII en 1202, figura ya repetidas veces con el nombre de Madrid. Fue Mohamed I en el siglo IX quien decidió fortificar la plaza sobre las vertientes del barranco en que se asentaba. El escudo de la villa tiene un curioso origen debido a un pleito entre la iglesia y el municipio. También existió en Madrid otro escudo. En él se encontraba un animal, a juicio de unos un dragón, y una serpiente alada y rampante, en opinión de otros. Hoy podemos verlo en la fachada del ayuntamiento. En el siglo IX, Majerit se encuentra bajo la dominación árabe. Cuenta la leyenda que el noble Gracián Ramírez encontró vivas a su mujer y a su hija tras haberles quitado la vida, creyendo que iban a caer prisioneras de los árabes. Madrid fue tomado definitivamente a los moros por Alfonso VI. Uno de los templos más antiguos que se han conservado es el de San Pedro el Viejo. La iglesia conserva la bella capilla de los Lujanes y una espléndida torre mudéjar con una ventana de estilo arábigo-bizantina. La iglesia de San Nicolás es el más bello ejemplo del Madrid medieval. Se dice que fue construida aprovechando un alminar árabe de alguna mezquita que se encontraba en el interior del recinto amurallado. Pese a la opinión de Ortega y Gasset de que nuestra ciudad siempre ha sido muy pobre en originales inspiraciones arquitectónicas, Madrid ha tenido cierta tradición de portadas monumentales. En 1499 se creó el Hospital de la Concepción, a instancias de doña Beatriz Galindo, maestra de latín de la reina y llamada La Latina por sus conocimientos. Su portada hoy se conserva como monumento en los jardines de la Escuela Superior de Arquitectura. La Puerta del Monte de Piedad se construyó en 1733, con puertas de maderas. Se ve hoy escoltada por las figuras del padre Piquer, fundador de la obra, y por el marqués viudo de Pontejos, creador de la Caja de Madrid. San Jerónimo el Real, realizado en estilo gótico tardío con ladrillo. Su sillería labrada realza los pórticos y hay que destacar su excelente órgano,
con el que se celebran conciertos de música barroca en un marco incomparable. El Retiro comienza su existencia en esta época. En principio, no era más que un amplio campo arbolado que nacía en el olivar de Atocha. Nació como coto privado de caza de los reyes. Con la llegada al trono de la Casa de Austria, comienza una nueva era para los madrileños. El Manzanares siempre ha sido el alma de Madrid, centrándose en su entorno la vida de la villa. Este pequeño río, que un día albergó mastodontes y mamuts, cruza la ciudad hacia el oeste desde la Sierra del Guadarrama. Tirso de Molina describía así nuestro río. Manzanares, de buen gusto son, aunque pobres, tus aguas, pues por llegar a Madrid de la sierra se desatan. El desarrollo cultural comienza a cobrar una importancia que permitirá proyectar al mundo obras insignes. En 1605 aparece la primera parte de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid vive una época donde la exaltación del honor preside la vida de la ciudad. El genial escritor Quevedo se bate en duelo con un hombre que acaba de abofetear a una mujer. Un día de Jueves Santo y a la puerta de la iglesia de San Martín, el rival del insigne escritor cae atravesado por su espada. También Cervantes se había visto envuelto en un duelo en las covachas del Alcázar. La Plaza Mayor ha sido uno de los centros sobre el que ha girado la vida de los madrileños. Felipe III comenzó la construcción de la Plaza Mayor en diciembre de 1617, en lo que eran los arrabales de la villa. En su centro, presidiendo la plaza, la estatua ecuestre de Felipe III, bronce debido a Juan de Bolonia y acabada por Taca en 1616. El cronista de Madrid, Juan Antonio Cabezas, la describe muy acertadamente como un gran estanque de piedra en el que se ha producido el milagro de remansar el tiempo. Esta escalerilla de piedra permite bajar a Cuchilleros, llamada así por la cantidad de talleres de cuchillería que había. Madrid siempre ha sido una ciudad con buena tradición de mesones en los barrios bajos. Aún existen algunos como el Púlpito, que evoca recuerdos galdosianos, y llamado así por la forma de su entrada. Historias, leyendas. Al pie de esta escalinata, del arco de Cuchilleros, se encuentran las cuevas de Luis Candelas, bandolero mítico con mucho tipismo. Botín, fundado en 1725. Allí Galdós recreó escenas de una de sus obras. Como él mismo decía, si esta historia no se hubiera escrito, se habría escrito otra, eso sí, porque por doquiera que el hombre vaya, lleva consigo su novela. En la cava baja, la posada de la villa, que hasta hace muy pocos años alquilaban habitaciones con jofaina y cántara para el agua a los muleros, mercaderes, labriegos y ganaderos que llegaban a Madrid para hacer sus transacciones. Data de 1642, como figura en su fachada, junto a una hornacina donde se cobija el santo madrileño. En la misma cava baja pueden encontrarse posadas todavía abiertas a los viajeros. El León de Oro, la Posada del Dragón y hasta hace muy poco el Mesón del Segoviano, en cuyas puertas podían leerse versos que hablaban de diligencias, cascabeles de plata, jacas y yeguas tordas. La gastronomía madrileña ha ocupado el interés de muchos escritores en todas las épocas. Velasco Zazo escribía sobre el popular cocido madrileño. Interesa que la olla sea de barro, que se prepare temprano, que no deje de cocer y que la lumbre sea de carbón vegetal. Exige muchos cuidados. Hay que espumar continuamente, añadir la verdura, calcular la hora de echar las patatas y de poner la sopa, con la carne de vaca, gallina, chorizo, morcilla, tocino, jamón, hueso y piel de cerdo. Además del cocido, los callos, las gallinejas y los dulces, huesos del santo, las torrijas, los pestiños, los churros, las porras, el chocolate. ¿Quiere poner sus ahorros en un paraíso fiscal? El paraíso fiscal está ahora en el Santander. Superfondo Santander. El paraíso fiscal. Alto interés, menos impuestos.
Venga a cualquier oficina o infórmese en el 917 17 17. Venga al paraíso. Venga al Santander. Con el comienzo de siglo, la vida de los madrileños va a sufrir un profundo cambio. El primer día de noviembre de 1700 muere en el Alcázar el último de los Austrias, Carlos II. Al no existir descendencia, deja como sucesor al bisnieto de Luis XIV de Francia, que asciende al trono con el nombre de Felipe V. Otra de las más hermosas portadas es la del cuartel de la Guardia de Corps, levantada sobre el solar del Palacio del Conde Duque de Olivares, por orden directa de Felipe V. En la actualidad, es el archivo municipal de la villa. La Catedral de San Isidro, de estilo prebarroco, se dedicó al santo patrón de Madrid, que vivió a finales del siglo XI y al que se atribuyen numerosos milagros. También se conserva la casa de los Vargas, donde vivió San Isidro. Rivera logró una de sus portadas más maravillosas y que ha sido considerada obra cumbre de la arquitectura madrileña para el Hospicio de San Fernando, que hoy alberga el cuidado e interesantísimo Museo Municipal. Carlos III ha sido el monarca que consiguió mayor prestigio, ya que mostró un interés inusitado por los problemas de sus conciudadanos. Su padre Felipe V había encargado a Sabatini la construcción del Palacio de los Borbones, y Carlos III fue el primero en habitarlo. Aún hoy se conservan sus habitaciones con la misma decoración y mobiliario. En 1724 se construye la nueva ermita de San Isidro en el mismo lugar que ocupaba la anterior. Esta ermita centraba el interés de los madrileños en sus romerías. En 1732, el marqués de Vadillo inaugura otra de las obras más hermosas de nuestra ciudad, el Puente de Toledo, construido sobre el viejo Manzanares con sillares de granito, descansando sobre 8 ojos y albergando a ambos lados 2 templetes con las imágenes de San Isidro y de su esposa, Santa María de la Cabeza. Uno de los mejores ejemplos de iglesias barrocas europeas de la época es la ermita de la Virgen del Puerto, junto a la ribera del Manzanares, para facilitar a las lavanderas madrileñas sus deberes religiosos. Durante el reinado de Carlos III tuvo lugar el famoso motín de Esquilache. Su primer ministro ordenó recortar las capas y los sombreros de ala ancha para distinguir al vulgo de la nobleza, lo que encolerizó al pueblo haciendo estallar el motín un domingo de Ramos en 1766, llegando hasta saquear su casa. El rey optó por desterrarlo. No le gustaba a Carlos III la vieja puerta de Alcalá por la que hizo su entrada triunfal, por lo que mandó derribarla en 1764. También abordó la mayor empresa urbanística de su época, la reforma del Paseo del Prado. Este paseo se asentaba en el cauce ciego de un arroyo natural y fue urbanizado por Villanueva y Hermosilla, colocando hermosas estatuas, como las de Neptuno, hijo de Saturno y dios de las aguas, y las 4 estaciones. En esta reforma encargó al arquitecto Villanueva el proyecto de construcción de un nuevo edificio para dar cobijo al Museo de Ciencias Naturales y que estuviese cercano al Palacio del Buen Retiro. Con el devenir del tiempo, este museo sería utilizado como cuartel de las tropas francesas. Fernando VII lo restauró, decidiendo que se utilizase como depósito de toda la pinacoteca que poseía la corona y que sirviese de estudio y para disfrute del público, abriendo sus puertas con 311 obras de pintores españoles. En 1868 pasó a denominarse Museo del Prado. En la actualidad, cuenta con cerca de 3.500 obras de los mejores pintores de todo el mundo. En 1777 se comienza la construcción de la Fuente de las Cibeles, que ha llegado a convertirse en el mayor símbolo de Madrid. Cibeles, diosa de la tierra, era hija del cielo y esposa de Saturno, madre de Júpiter y Neptuno. Todas las fieras y animales salvajes le debían obediencia, por ello su carro estaba tirado por 2 leones de majestuosa fiereza. En esta época, el pintor de Fuendetodos, Francisco de Goya y Lucientes, se presenta a 2 concursos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, teniendo un estrepitoso fracaso en ambos.
Sus primeras colaboraciones son para la Real Fábrica de Tapices, donde no tarda en demostrar su gran personalidad, siéndole encomendadas otras obras de mayor importancia. Poco después Goya recibió otro importante encargo, en 1798, realizar los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida. En ellos pinta a un joven acusado falsamente de cometer un asesinato. Los madrileños asisten al milagro de resucitar al difunto. Pinta muchachos, beatas, obreros, damas encopetadas y nuevamente hasta el mismo Goya entre los embozados. En el Museo Municipal podemos encontrar esta alegoría de la villa, un cuadro poco conocido que Goya pintó en 1810. El 2 de mayo se generaliza la protesta contra los franceses y el pueblo de Madrid se echa a la calle. Lucha en la Puerta del Sol y Goya, como fiel cronista de su tiempo, lo deja reflejado en sus telas. Caras angustiadas, cuchillos que rasgan los cuerpos de los invasores. También otros artistas fueron testigos del heroísmo de este pueblo que no quiso doblegarse al mandato exterior. Todo el dramatismo de los fusilamientos de la noche del 3 de mayo quedó patente en este genial lienzo. Esta puerta fue proyectada en principio para José Bonaparte con diseño de Silvestre Pérez, comenzándose a construir en 1812, pero al marcharse de España, se enterró un arca en sus cimientos conteniendo unas monedas francesas y la Constitución de Bayona. En el centro de la Plaza de Oriente se colocó la estatua ecuestre de Felipe IV. En la cincha del caballo figura el nombre del escultor Taca y la fecha en la que esculpió, 1640. El boceto fue dibujado por Velázquez y Galileo, quien realizó los cálculos para que el corcel pudiera mantenerse sobre las dos patas. Hizo que la mitad trasera del animal fuesen de bronce macizo, mientras que el resto de la figura sería hueca. La Puerta del Sol ha sido siempre el alma de la ciudad. Así describía el insigne escritor Pío Baroja la Puerta del Sol de su época. Algunos cafés quedaban abiertos durante toda la noche. Las buñolerías también. Muchas tiendas se cerraban muy tarde. Esto daba al pueblo un aire de turbulencia y de misterio y de alegría. Mucha de la gente rica y de clase media era noctámbula. Algunos cafés tenían su especialidad. La decoración era muy característica. Grandes espejos con marcos dorados, mesas con el tablero de mármol y largos divanes de terciopelo rojo. Alfonso XII sube al trono. En 1905, y realzando el Parque del Retiro, se construye este magnífico conjunto arquitectónico. Desde lo alto del monumento se puede contemplar una vista de todo Madrid. Su construcción fue obra del cincel de Benlliure. En 1881 se inaugura en el Retiro el Palacio de Cristal, obra de Velázquez Barco, basándose en el diseño en las iglesias góticas con ábside. También en el Retiro se ha levantado la única estatua del mundo dedicada al demonio. El ángel caído es obra de Ricardo Belver. En 1897, un filántropo compra los restos de esta ermita construida en 1232 en Ávila, dedicada a San Pelayo y San Isidro, regalándola al ayuntamiento que la colocó en el lugar en que hoy se encuentra, en el Retiro, donde atónito el paseante se encuentra estos inesperados y magníficos restos. El Casón del Buen Retiro, construido por Felipe IV, está adornado por unas columnas de capiteles dóricos. Su bóveda, esplendorosa, fue pintada por Lucas Jordán durante su estancia en España. Madrid ha crecido transformándose y adaptándose a las necesidades de una ciudad moderna que brinda un amplio abanico de posibilidades de ocio y diversión dentro de cualquier sector. Pero Madrid no es solo la capital, sino también todos los pueblos que conforman su provincia. Los pueblos y sus gentes, ciudades rebosantes de personalidad y de historia, como Alcalá de Henares, ilustre y sobria, cuajada de torres, cigüeñas y esplendor. Ya era conocida en la antigüedad y reseñada por Plinio, Ptolomeo y Antonio Pío, entre otros grandes historiadores y viajeros.
Ciudad siempre vinculada a la realeza, fue protegida por Sancho IV. En sus calles murió don Juan I y nació la infanta doña Catalina, hija de los reyes católicos. Alcalá ha mantenido vivo en el tiempo y en el corazón el recuerdo de los hijos tan ilustres como Cervantes, el arcipreste de Hita o estudiantes como Tirso y Quevedo. Otro de los lugares de paso obligado para el visitante es el Escorial. Al pie de la Sierra del Guadarrama se levanta majestuoso, austero y a la vez magnífico el monasterio del Escorial. Portador de todo el espíritu herreriano y mandado construir por Felipe II para conmemorar la victoria de San Quintín sobre las tropas francesas. Eligió aquel emplazamiento por la soledad del lugar, la abundancia de aguas, la fertilidad y frescura del terreno, la calidad de la piedra y la proximidad a los pinares. También hay que destacar dos magníficos palacios. La Casita del Príncipe, obra de Villanueva, situado dentro del mismo pueblo, y la Casita de Arriba, que se encuentra a pocos kilómetros. Ascendiendo hacia el oeste, encontramos la Silla del Rey, roca famosa hasta la que llegaba Felipe II para sentarse y dejar transcurrir el tiempo con la contemplación de tan maravilloso paisaje. Aranjuez, cuyo nombre proviene del latín Arajovis o Campos de Júpiter, se enorgullece de poseer uno de los más hermosos palacios de España. A orillas del Tajo, Lorenzo Suárez de Figueroa construyó una residencia de recreo para los reyes católicos. Posteriormente fue ampliada por Felipe II, siendo finalizada en el siglo XVIII por Carlos III. Otra de sus más hermosas construcciones es la Casa del Labrador, del siglo XVIII, y construida sobre una casa campesina de la época. Chinchón, nombrada por Alfonso XIII ciudad muy leal y muy noble, con su impresionante plaza mayor redondeada, rodeada de arcadas y con sus balcones de madera situados en galerías de 2 pisos. Fue construida como corral de comedias y sirve desde tiempo inmemorial para celebrar corridas de toros, habiendo sido favorecida por el rey Felipe V con el título de Real Coso Taurino. La Iglesia de la Asunción, con su magnífico cuadro de Goya. El convento de los agustinos, hoy transformado en parador nacional. Tierra de castillos, de nobleza, de espacios abiertos. Madrid no es solo la capital, sino cada uno de los pueblos y ciudades que conforman esta autonomía. Cercedilla, muestra de esta Sierra de Madrid con sus aires puros y cielos infinitos que propician los deportes de invierno. Nuevo Baztán, con su aspecto de pueblo navarro perdido en medio de Castilla. Colmenar de Oreja, El Pardo, Patones, Titulcia, Lozoya, Manzanares el Real, San Sebastián de los Reyes y tantos otros que nos resultaría imposible recordar en tan breve resumen. Pero queremos despedir este corto viaje con las palabras del libro De Madrid al Cielo, de Antonio Casero. Genial pintor de cuyos pinceles surgieron miles de toros y toreros y estampas madrileñas, porque era un enamorado de nuestra ciudad. Madrid es pequeñito, íntimo y señor, y por ello tiene nobleza, elegancia y señorío. Los balcones, con tiestos de geranios y claveles dobles, que así se llamaban para diferenciarlos de las clavellinas, que esparcían uno de los más frescos y limpios olores. Balcones madrileños con su palma rizada, con sus tiestos y su jilguero enjaulado. Balcones que se adornan además con ese botijo de barro extremeño, que hace el agua más rica que la de la actual nevera. ¿Aún no tiene sus ahorros en un paraíso? Tráigalos al Superfondo Santander, el paraíso fiscal. Podrá disponer de ellos cuando quiera. Obtendrá un alto rendimiento y pagará menos impuestos. Superfondo Santander, el paraíso fiscal. Alto interés, menos impuestos. Venga al paraíso. Venga al Santander.